Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Alabamos el nombre del Señor por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar aquí para poder compartir el mensaje de nuestro Dios. Estamos aquí en vivo desde San Pedro Sula, Honduras, y realmente es un privilegio poder llegar a la vida de cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Esperamos que realmente sea de mucha bendición el hecho de poder compartir el mensaje de Dios a través de este medio, ya que es urgente en nuestros días tener el privilegio de poder acercarnos a nuestro Dios. Queridos, hoy más que nunca el Señor nos está invitando, nos está llamando para que nosotros podamos beber de la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Hoy, esta hora, vamos a estudiar un tema, el cual se titula Jesús, el agua de vida. Así es que espero que sea de mucha bendición para ustedes, como también para mi vida personal, pues todos los días al escudriñar la palabra de Dios, nos damos cuenta que necesitamos a diario de Cristo Jesús. En esta hora vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedir la bendición de lo alto, y luego pues tendremos un canto muy hermoso, que es un canto que nos ayuda a meditar en nuestra vida realmente y en la obra que Cristo ha realizado por nosotros. Vamos a orar. Querido y eterno Padre, que habita en los cielos, bendito sea, oh Dios, su santo nombre. No somos dignos, no merecemos nada de parte suya, pero Señor, tú te dignas de que, aunque no merecemos, usted murió, dice la Biblia, por los injustos, por los impíos, para que todos podamos tener vida eterna. Suplicamos, oh Dios eterno, que el poder del Espíritu Santo sea quien convenza y transforme el corazón humano. Oh Eterno, que aquellas personas que nos están viendo a través de este medio puedan ser edificadas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a escuchar un hermoso canto para honra y gloria de nuestro Dios, el cual tiene un mensaje impresionante del himnario. Es el himno número 152. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas.
canción más noble y dulce allá, en gloria entonaré. Qué hermoso canto, es un canto que nos ayuda a meditar. Hay una fuente sin igual y esa fuente únicamente es Cristo Jesús. Así es que en este momento vamos a iniciar estudiando la palabra de Dios, recordando, querido, que me escuchas, que me ves, necesitamos hoy más que nunca ir a Cristo Jesús, ir a los pies de Él, porque solamente en Él nosotros encontramos vida eterna y solamente Jesús es el único que suple la necesidad que hay en lo profundo del corazón de cada persona individual. Quizás en la vida tú estás pasando momentos difíciles, momentos de dificultad y como David muchas veces se sentía quizás seco, árido, pero a mí me llama la atención lo que él mencionó en Salmo 63 y el versículo 1, porque él dijo: mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela, cual tierra seca. Por lo tanto, vamos a meditar también en el tema acerca de ese texto, pero quiero iniciar que veamos en las Sagradas Escrituras, en el libro de San Juan, el capítulo 7, vamos a leer la palabra de Dios en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 7 y en el versículo 37. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en esa cita. Veamos qué dice las Sagradas Escrituras. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Me llama la atención ese versículo, en primer lugar, porque el texto dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al meditar, mientras yo estudiaba este pasaje de la Biblia, realmente esto tiene que ver con la última fiesta que se hacía al año, que tenía que ver con las fiestas de las cabañas. Y quiero decirles que en esta fiesta, queridos amigos, queridos televidentes, en esta fiesta eran 7 días de fiesta. Y bíblicamente, según lo que la palabra de Dios nos dice, recordemos muy bien que ellos habían estado celebrando 7 días en esta fiesta. No obstante, nosotros podemos hacernos la pregunta: en el último gran día de la fiesta, ahora, notemos bien, ¿cómo estaban las personas durante estos días? Ya habían pasado varios tiempos de estar celebrando esta fiesta. Ahora, me llama la atención todo lo que se hacía realmente en Jerusalén. En esa fiesta venían de todos lados y hacían sus carpas, ponían sus campamentos y normalmente también tenían ramas de palmera. Por las noches era hermoso poder contemplar todas aquellas cabañas, las luces que se miraban. Estas personas incluso cantaban himnos a Dios y realmente se veía cómo ellos podían gozarse y era algo que los judíos normalmente acostumbraban celebrar esta fiesta. Ahora, según la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice que en el último gran día de la fiesta. ¿Por qué recalcar bastante ese punto? Miren ustedes lo siguiente, el punto principal en esa fiesta, cuando nosotros nos damos cuenta, todo eso bíblicamente representaba a Cristo. Así es que el punto principal era Cristo Jesús. No obstante, queridos, aunque el punto principal era Cristo en esa fiesta, recordemos que allí estaba, al igual, ahí estaba Jesús presente, o sea, Él en persona en esa fiesta. Según lo que la Biblia registra en el libro de San Juan, en todo el capítulo 7,
la Biblia menciona y dice que Jesús enseñó durante varios días, enseñaba la palabra de Dios. Y es más, muchos de ellos se preguntaban cómo sabe tanta letra sin haber estudiado. ¿Cómo es que enseña esta doctrina sin haber estudiado, sin haber pasado por una universidad, por así decirlo? Es decir, que los judíos en aquel entonces, ellos estudiaban en las escuelas de los rabinos. Más sin embargo, Jesús no había pasado por ninguna universidad, no había estudiado definitivamente, pero ellos se admiraban por la doctrina de Jesús, se admiraban por la enseñanza de Cristo. Ahora, la Biblia nos menciona, y según también la historia acerca del santuario, dice que en ese tiempo, en la fiesta de las cabañas, habían varias festividades. Y por lo tanto, una de las cosas que también pasaba, que era lo más hermoso que ocurría realmente en Jerusalén, era cuando los sumos sacerdotes tocaban las trompetas y entonces alguien venía y agarraba agua del arroyo y entonces comenzaba a subir unas gradas hacia el altar del templo y despacio, con un paso solemne, y al subir a ese altar, a ambos lados habían como dos trastes, dos palanganas, habían a ambos lados también dos sacerdotes, los cuales uno llenaba agua y el otro llenaba vino, y entonces ellos vertían esa agua por un, como quien dice, por un tubo, y eso llegaba hasta el Mar Muerto en dirección hacia allá. Lo que eso simbolizaba, esa agua, era fuente de agua viva que representaba a Cristo. También lo que es el vino a la vez representaba el sacrificio de Cristo, es decir, la sangre de Cristo. Eso era lo que representaba. Por lo tanto, entonces nos damos cuenta allí, y ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta ahí? Que Jesús en el último día, noten bien, en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Por qué esperar el último día? Queridos amigos, queridos televidentes, aunque estas personas celebraban en memoria de Cristo esta fiesta, Jesús se dio cuenta que en el interior de ellos todavía había un vacío en el corazón, un vacío que no podía ser llenado por ningún rito, hablando humanamente. Es decir, en la vida nosotros podemos hacer algunas ceremonias, en la vida podemos tratar de hacer algunas cosas bien, que siempre tienen que ver con lo que nos menciona la Biblia. Muchas veces quizás podemos hacer el bien a alguien, podemos hacer cualquier cosa que tenga que ver con la Biblia, podemos incluso obedecer, guardar los mandamientos, pero es probable que todavía en nuestro interior exista una necesidad de encontrarnos con Jesús. Es decir, que muchas veces podemos hacer ritos, podemos obedecer, podemos tratar de hacer cualquier cosa para agradar a Dios, pero en el interior del corazón muchas veces puede haber una necesidad, porque ningún rito, ninguna cosa que nosotros hagamos puede llenar el vacío que hay en el corazón, solamente cuando tú y yo nos encontramos con Cristo Jesús. Ahora, por ejemplo, me llama la atención, hablando sobre eso, cuando Nicodemo era un hombre que tenía ante la sociedad una buena reputación. Nicodemo ante la sociedad era una persona bien vista, era una persona ejemplar. Pero más sin embargo, Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Jesús se dio cuenta que los sacerdotes, incluso a celebrar esta fiesta, las personas que iban a celebrar esta fiesta, se dio cuenta en realidad que aunque Él era el punto principal allí, las personas en realidad no habían tomado en cuenta a Cristo Jesús.
Por lo tanto, quisiera nuevamente que leamos este pasaje bíblico y veamos qué dice. En San Juan capítulo 7, versículo 37 y el versículo 38. Dice la Biblia lo siguiente: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38 dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Noten bien, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso, cuando el sumo sacerdote llevaba aquella fuente, subía por las gradas de una manera solemne y vertían a un lado el agua y al otro lado el vino, y entonces eso era un símbolo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, lo interesante es a dónde se conducía esa agua que ellos vertían. Esa agua se conducía al Mar Muerto. ¿Qué podemos entonces nosotros aprender sobre ello? Noten bien entonces, cuando tú bebes del agua de vida, el agua de vida que es Jesús, cuando tú te has encontrado con Cristo, tú te conviertes en un río de fuentes de agua viva. En otras palabras, tú vienes a los pies de Cristo y tú bebes de esa agua, entonces te conviertes en un río de agua viva porque otras personas le hayan sentido a la vez al cristianismo. Por lo tanto, querido, la pregunta que podríamos hacernos en esta hora es la siguiente: ¿has bebido tú de esa fuente de agua de vida? ¿Te has encontrado realmente con Cristo Jesús? ¿Estás bebiendo de la fuente del agua de la vida? Jesús te llama y me llama a mí, y Jesús nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Me llama la atención que muchas veces podríamos nosotros actuar como se cuenta cierta experiencia de un hombre. Ese hombre se llamaba Crispín. Y quiero que ustedes analicen esa pequeña historia, esa pequeña experiencia. Ese hombre Crispín trabajaba en lo que era en actos de teatro, es decir, era un payaso. Ese hombre, él divertía a todo ser humano, es decir, hacía reír a las personas. Y quiero decirte que aunque él hacía reír a todo mundo, si alguien andaba estresado, andaba un poco triste, no hallaba nadie que ese hombre no hacía reír. Todo mundo hacía reír. Pero un día ese hombre se enfermó. Le tocó ir al médico. Y cuando ese hombre decidió ir al médico, ya no iba pintado como un payaso. Así es que como un hombre común y corriente, un hombre normal, decidió ir al médico. El médico le dice: mira, Crispín, tú tienes una depresión, tú tienes problemas serios, tú necesitas realmente tener reposo, descanso, necesitas distraerte. Y le dio un consejo, en realidad. Le dijo: mira, claro, el doctor no lo conocía a él como Crispín, tenía otro nombre. Así es que le dicen: mira, te doy un consejo. Puedes buscar a alguien que quizás te haga sonreír. Sabes, yo conozco un payaso que se llama Crispín. Tú puedes ir donde él y sin duda alguna te va a hacer reír. Queridos, solamente él se dio cuenta que él era Crispín. Hacía reír a todo el mundo, pero en su interior había un vacío en el corazón. Quizás más de alguna persona, algún hermano, alguien que va a la iglesia, quizás me esté escuchando en este momento. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros quizás podemos hacer sonreír a alguien, quizás somos el anhelo de otras personas, pero en nuestro interior muchas veces quizás existe un vacío que nadie lo sabe, que nadie lo conoce. Solamente Jesús se da cuenta del vacío que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Por eso, querido, necesitamos nosotros, el que conoce nuestro interior, el que conoce los pensamientos del corazón.
Jesús conociendo el anhelo, los pensamientos del corazón de todas esas personas que iban a celebrar la fiesta, Jesús les dijo en el último día, porque ¿qué pasó? En el último día, estas personas aún todavía estaban necesitadas de la fuente del agua de vida. Ellos necesitaban beber de esa fuente del agua de vida. Y por eso Jesús dice, si alguno cree en mí, dice, ríos de agua correrán de su interior. Querido, hoy el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es que podamos disfrutar de beber de esa fuente del agua de vida. La palabra de Dios nos menciona que muchas veces nosotros cometemos, queridos, algunos errores realmente tremendos. Y yo quiero compartir dos citas del Espíritu de Profecía. Veamos qué dice la primera cita, luego vamos a leer otra cita del comentario bíblico. Vean lo que dice allí. Me llama la atención, podemos leer juntos esa cita del Espíritu de Profecía. Dice, habían estado participando de una continua escena de pompa y festividad. Sus ojos estaban deslumbrados por la luz y el calor, sus oídos halagados por las más ricas músicas, pero no había nada en toda esta ceremonia que satisfaciera la necesidad del espíritu, nada que aplacase la sed del alma por lo imperecedero. Jesús los invitaba a venir y beber en la fuente de la vida de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotará para vida eterna. El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. La palabra de Cristo eran el agua de vida. Allí en presencia de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida, pero de la roca herida fluía agua viva. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovían con una extraña reverencia y muchos estaban dispuestos a exclamar como la mujer de Samaria, dame esta agua para que no tenga sed. Jesús conocía las necesidades del alma. Querido, es hermoso darnos cuenta. Jesús conocía las necesidades del alma. Querido, Jesús conoce también en nuestro tiempo, en nuestros días, Él conoce la necesidad de tu alma. Quizás en tu interior eres cristiano, quizás incluso guardas el sábado, quizás tú tratas de obedecer los mandamientos, tratas de hacer algunas cosas buenas, pero te das cuenta que aún en tu interior hay algo que no ha sido llenado. Querido, para eso necesitamos encontrarnos cada mañana, cada momento, cada instante. Necesitamos caminar con Cristo Jesús. Por eso, en el nombre del Señor, hoy te invito a que tú vengas a Él y bebas de esa agua de vida. Ahora, me llama la atención uno de los errores que el pueblo de Israel cometió y que muchas veces quizás nosotros también no estamos exentos en cometer ese error. Muchas personas, en vez de buscar a Jesús, muchas veces se refugian en otras cosas que no deberían hacerlo. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 13, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Miremos bien lo que dice la palabra de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Noten bien, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ahora, miremos qué interesante. ¿Cuál fue el primer mal que el pueblo de Israel hizo? Según la Biblia dice que hicieron dos males.
ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ahora, notemos bien que Dios hace una confrontación en los tiempos de Jeremías. Saben que bíblicamente el pueblo de Israel entró en apostasía en los tiempos de Jeremías. Y Jeremías capítulo 2, versículo 5, miremos qué dice la Biblia. Veamos qué dice. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios hace una pregunta porque su corazón está herido. Y qué triste es mostrar amor a alguien, quizás sin duda. Qué triste es mostrar amor a alguien y que quizás esa persona no te corresponda con el mismo amor. Es emocionante saber que Dios viene y dice, está con su corazón herido y dice, ¿qué mal hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad e se hicieron vanos? Noten bien, se fueron tras la vanidad. Queridos, hoy día las personas tienen sed, todo mundo tiene necesidad. No hay nadie en la ancha faz de la tierra que no tenga necesidad de Dios. Querido, todo mundo necesita de Dios. ¿Tú te das cuenta que el hombre no puede vivir sin agua? ¿Tú te das cuenta que el ser humano no puede vivir sin comer? Por lo tanto, tampoco nosotros podemos vivir sin Jesús. Tampoco nosotros podemos vivir sin Cristo en nuestra vida. Ahora, a mí me llama la atención el hecho de por qué Jesús puso la comparación, el agua de vida. ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasaría si tú no tomaras agua? Según algunos análisis, el hombre, el 70% de su cuerpo es agua. Y mira, si el hombre no tomara, si la persona no tomara agua, entonces no hubiera oxígeno en el cerebro. El fluido de la sangre comenzara sin duda alguna a espesar. Y por lo tanto entonces el fluido no fuera bueno. Por lo tanto entonces eso llegaría a que su cerebro llegaría a colapsar completamente. Aparte de eso, nosotros aún por los poros se nos sale el agua. Por lo tanto, si no hubiese agua en nuestro cuerpo, nuestra piel fuera una piel reseca, fuera una piel completamente escamosa. Aún nuestros ojos, la lubricación de los ojos es por medio del agua que nosotros tomamos. ¿Se imaginan ustedes que nuestros ojos fueran resecos? No pudiéramos abrirlos, quizás no pudiéramos cerrarlos. Entonces, Dios es perfecto, el hombre necesita el agua, porque el hombre no puede vivir sin agua. Querido, ¿qué te hace pensar en la vida? Que solo porque tú tengas dinero, solo porque tú creas que no necesitas nada en el mundo, tú creas que puedas vivir sin Cristo Jesús. Querido, hay miles de personas que tienen dinero, que tienen posesiones y tienen toda la comodidad necesaria. Pero cuando no tienen a Cristo Jesús en el corazón, su vida es un desastre. Su vida no es una vida que realmente tenga sentido. Yo me he encontrado con muchas personas, porque siendo misionero de la iglesia, me he encontrado con muchas personas que son adineradas, pero en su interior, en su hogar, en su matrimonio, en su familia, es un desorden. Muchas veces hay personas que están a punto de divorciarse. ¿Por qué, querido? Porque necesitamos beber de la fuente del agua de la vida. Y ahora Dios dice a Jeremías, mira, dales el mensaje. Ellos dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Veamos qué dice el libro de Jeremías capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 8. La Biblia nos menciona lo siguiente. Jeremías capítulo 2 versículo 8 dice lo siguiente. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¡Qué impresionante! Queridos, cuando yo leo, estudio, me doy cuenta de este versículo. Imaginémonos, los sacerdotes no dijeron
¿dónde está Jehová? A veces cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la prueba, a veces quizás nosotros ni siquiera preguntamos, ¿dónde está Jehová? Dice, los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Qué terrible la situación que estaba pasando en el tiempo de Jeremías. Queridos, la Biblia nos menciona allí mismo en Jeremías capítulo 2, versículo 13, que ya lo leímos, pero quiero ver lo que dice el comentario bíblico. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente, es una cita que vamos a tratar de que podamos leerla, ustedes puedan leerla también. Dice lo siguiente, miren ustedes, dice, puede definirse los dos males de la siguiente forma: el rechazo de lo real y verdadero, y el preferir lo irreal y falso. Es decir, noten una cosa, el pueblo rechazó lo real, lo verdadero, prefirió lo irreal y lo falso. Lo primero lleva naturalmente a lo segundo, me dejaron a mí. La redundancia del pronombre es enfática, tanto en hebreo como en el castellano, agua viva. Esto es agua que fluye, aguas vivas. La misma frase hebrea aparece en Génesis, hay algunas citas ahí. Ahora dice, cisternas rotas, el agua siempre ha escaseado en el cercano oriente. Cualquiera que poseyera un manantial de aguas vivas sería necio de trocarlo por una cisterna rota, llena de agua estancada. Por lo tanto, queridos, muchas veces quizás nosotros podemos repetir la misma historia. ¿Por qué? Porque en los momentos de dificultad, en los momentos cuando quizás el pecado destruye tu vida, en el momento cuando te sientes solo, cuando una depresión está destruyendo quizás tu vida personal y quizás la vida de los demás, querido, cuando tú sientes que hay un vacío en el corazón, muchas veces algunas personas lo primero que tratan de hacer es refugiarse en el alcohol. Otras personas, si hay problemas en el matrimonio, lo que están haciendo es tratar de refugiarse en los brazos de otra mujer. Si algunas personas están sufriendo en la familia, lo primero que hacen es abandonar la familia, irse a un lugar lejos. Querido, buscamos de la manera equivocada. Donde quiera que tú vayas, no importa dónde estés, si tú huyes del problema, el problema siempre seguirá contigo. Donde quiera que tú vayas, siempre estará allí. Porque la batalla más grande que el ser humano tiene hoy día es la batalla de pelear personalmente con nuestro cerebro. Querido, allí está la batalla más grande. Por eso el Señor es el único que puede suplir la necesidad de tu alma. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 18, menciona a dónde se refugiaba el pueblo de Israel. Veamos qué dice Jeremías capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Querido, tú te das cuenta que el pueblo de Israel trató de refugiarse en dos naciones, que las dos naciones eran paganas, eran idólatras, eran naciones que en realidad eran personas que ahí practicaban todo lo que era cosas paganas, mundanalidad, habían vicios. Por ejemplo, Egipto, igual a Siria. Dice la Biblia que en vez de buscar a Dios, estas personas, el pueblo de Israel trató de buscar refugio en Egipto. Ahora, ¿qué había hecho Egipto con los israelitas? Nosotros sabemos muy bien que los israelitas fueron 430 años, fueron esclavos en Egipto. Ahora, Egipto en los días de hoy representa el mundo. Y muchas veces nosotros, cuando pasamos momentos difíciles, quizás tú vas a una iglesia, quizás estás predicando, quizás tienes algún privilegio,
qué sé yo. Querido, y muchas veces cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, lo que muchas veces quizás hacemos es tratar de volver al mundo. Han habido muchas personas que en el largo del ministerio de ser un misionero, he podido darme cuenta que muchas personas a veces tratan de refugiarse en otras cosas que definitivamente no les ayudan para bien. Ahora, querido, si tú te estás refugiando en el alcohol, quizás te estás refugiando en las drogas, quizás porque tu matrimonio está a punto de desmoronarse, estás en busca de otra pareja, quizás en busca de otro hombre, de otra mujer. Querido, esa no es la solución. El pecado, cuando nosotros le damos rienda suelta a los deseos pecaminosos de la carne, el hombre se va hundiendo y se va hundiendo y cada vez más se va hundiendo y el pecado nos va sepultando. Así que no es esa la solución. La solución ahora, la invitación que el Señor te hace en este momento es: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si la vida no tiene sentido, si tu vida es una vida reseca, es una vida vacía, una vida sin esperanza, la Biblia dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso a mí me llama la atención lo que dijo David. David, en el libro de Salmos 63, en el versículo 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Salmos 63 y el versículo 1 dice lo siguiente: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Y a mí me impresiona este versículo. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Ahora dice: mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Querido, una de las cosas que tú y yo necesitamos reconocer a diario es que necesitamos ir de madrugada a los pies de Jesús. Porque cuando vamos a los pies de Cristo, cuando Él es quien ocupa el primer lugar en nuestra vida, querido, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Por lo tanto, David reconoció y se dio cuenta, dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida sin agua. Querido, quizás tu vida no tenga sentido hoy. Quizás estás luchando, quizás estás pasando por momentos de dificultades, pero el Señor te llama y Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora quiero que veamos otra escena en la palabra de Dios que a mí me llama la atención. Antes de ir a ello, quiero recalcar nuevamente que el pueblo de Israel decidió ir a Egipto, decidieron ir a los asirios. Querido, no vayamos a lugares equivocados. Refúgiate en Jesús. La Biblia dice que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y quiero que vayamos al Evangelio de San Juan. Mira, en la vida no hay nadie en el mundo entero, en el vasto universo, que no tenga dificultades. En la experiencia de la vida, quizás tú te has dado cuenta de muchas personas que ganaron el mundo entero, tuvieron fama, pero he podido darme cuenta incluso de muchas personas, incluso artistas, que quizás tenían todo, tenían dinero, tenían una familia y, querido, finalmente se terminaron quitando la vida, se terminaron suicidando. Y hoy día hay miles de esas personas porque muchas veces no le hayan sentido a la vida. Pero, querido, Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y me llama la atención lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 14.
Miren ustedes lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Noten qué interesante: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino, dice que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor por ese hermoso pasaje. Querido, a mí me llama la atención que cuando Jesús mencionó estas palabras, estaba teniendo una conversación con la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Esta mujer había llegado al pozo de Jacob cuando nadie estaba, era el mediodía. Esta mujer tenía una mala fama en realidad. Todo el mundo tenía un mal concepto de ella. Se consideraba que era una mujer que había tenido varios maridos. Era una mujer que, por así decirlo, en términos humanos, podríamos llamarle que era una mujer prostituta, por así decirlo. Quizás la frase, la mejor no es esa frase, pero en realidad era una mujer que necesitaba encontrarse con Jesús. En la vida, de alguna manera, había sufrido, pero esta mujer anhelaba, de alguna manera, ella había leído que había de venir un Mesías. Y entonces, cuando ella pudo encontrarse con Cristo, querido, nosotros vemos en la palabra de Dios que ella pudo decirle a Jesús, la mujer dijo: dame de esa agua. En el versículo 15 dice: dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y entonces Jesús podía haberle dado el agua, pero en realidad antes de beber el agua, esta mujer necesitaba reconocer su vida, necesitaba reconocer que su interior habían cosas que ella tenía que cambiar. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, dice, Jesús le contestó: ve y llama a tu esposo y ven acá. Ahora, allí ella comienza y dice, respondió la mujer: no tengo esposo. Jesús replicó: bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto, dice, has dicho con verdad. Ahora, queridos, la Biblia sigue diciendo en el siguiente versículo, veamos qué dice en el siguiente, y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero veamos lo que dice el 20. Versículo 20 dice: nuestros padres adoraron este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, quizás por causa de tiempo, pero quiero que nosotros analicemos algo acá. Esta mujer bíblicamente terminó bebiendo del agua de vida. Esta mujer se dio cuenta que Jesús realmente era el Mesías. Algunos dicen, dijo ella, que el Mesías vendrá de los judíos, otros dicen que vendrá en Samaria. Y entonces Jesús dijo: mira, mujer, yo soy el que habla contigo. Saben, queridos, esta mujer se dio cuenta que necesitaba cambiar algunas cosas de su vida. Y cuando ella se dio cuenta que necesitaba cambiar algunas cosas de su vida, entonces reconoció su pecado, pudo beber de esa fuente del agua de vida. Pero no solamente hizo esto. Esta mujer corrió a Samaria, y aun cuando todo el mundo tenía un mal concepto de ella, fue usada por el poder del Espíritu Santo. Y saben una cosa, compartió el mensaje, dice: vamos al pozo de Jacob porque he encontrado al Mesías. Y aquellas personas vinieron de Samaria, le pidieron a Jesús que se quedara algunos días con ellos. Lo más interesante es que aquellas personas dijeron: mujer, ahora no solo creemos por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos visto con nuestros propios ojos. Quiero leer la última cita del Espíritu Profecía y quiero que veamos, así como Dios usó a esta mujer, Dios quiere usarnos también a nosotros para compartir el último mensaje final en este tiempo. Veamos qué dice esa cita. Esta mujer representa la obra
de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Qué hermosa cita. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos. Por lo tanto, querido, si bebes del agua, no solamente vas ahora a testificar de tu vida personal, vas a ir en busca de otras personas para que también vengan y beban de la fuente del agua de la vida. En el libro de Apocalipsis 22:18 la Biblia dice, vengan y beban del agua gratuitamente. Querido, necesitamos ir a los pies de Cristo. Hoy mis ánimos es que tú vayas a Él, que tú vengas a Jesús, porque solamente en Él podemos tener vida eterna. Y solamente en Jesús la vida tiene sentido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y cantaremos el canto final en esta hora. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió muriendo en una cruz. Al ver la sangre que él vertió sin culpa al buen Jesús, sin culpa al buen Jesús, sin culpa al buen Jesús. Al ver la sangre que él vertió, sin culpa al buen Jesús. Y yo también, cuán malo soy, lavarme allí podré. En tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré, su gloria cantaré, su gloria cantaré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Tu sangre nunca perderá, oh Cristo, su poder. Y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser. Y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser. Desde que aquella fuente vi, mi tema solo fue tu compasivo amor, y así cantando moriré, cantando moriré, cantando moriré. Tu compasivo amor, y así cantando moriré.
salvación.